Es un escalador puro y de muchos quilates además. Tiene unas dotes para escalada tremendas y que yo creo que en el futuro las va a conseguir explotar. Como ciclista me defiendo como un escalador. Estoy aprendiendo cada año, estoy mejorando en todos los aspectos, pero sobre todo estamos intentando ser mejores escaladores, subir los puertos mejor, más a gusto y más rápido, y eso me definiría como un escalador puro, digamos. Mis inicios en el ciclismo fueron con 12-13 años, que empezamos en un campamento de verano en Zumaya, y desde ese día me gustó mucho el ciclismo y desde ese día empezamos de categoría en categoría hasta llegar al profesionalismo. Elegí el ciclismo porque me llenaba mucho. Al final pasas mucho tiempo fuera de casa, pero ves paisajes y muchas cosas que te llenan, y sobre todo haces muchos amigos, y es un deporte que al final no es individual, que vale mucho en equipo y se disfruta mucho más así. Cuando era aficionado en el Baqué, pues bueno, Juanjo y yo ya habíamos hablado de él, ¿no? Era un hombre que se infiltraba fácil en las fugas, luego para arriba tenía mucho gas, rompía fácil la carrera, se le veía que para arriba era un hombre importantísimo. El Tour del Porvenir demostró que efectivamente para arriba es un hombre importante porque ganó la montaña. Y bueno, pues ya estábamos animados antes del Tour del Porvenir, estábamos animados para ficharle, y ya eso fue pues la gota que nos dijo efectivamente este chico merece la pena venir para Ken Pharma. Me di cuenta que podía ser ciclista profesional cuando el último año de Baqué pude correr casi todas las carreras con la selección española y pudimos hacer buenos papeles en todas, y desde ese momento tuve mucha confianza en mí mismo y justo ese año pudimos dar el salto al profesionalismo. Mi mejor recuerdo hasta ahora ha sido igual subir al podium en el Tour del Porvenir, que al final es una carrera muy importante y pudimos estar ahí con los mejores. Significó mucho porque no creía en mí que pudiera estar tan bien y cerca de los mejores, y al final me enorgulleció mucho estar ahí. Estás representando a todo un país y verte ahí pues es muy significativo para todos. Hemos llegado a hablar en la nave, ¿no? Joder, este chico Jon Aguirre, ¿no? Pues que corría en el Baqué, otro buen equipo sub-23, y se le veía, pues nosotros nos solemos fijar en momentos puntuales, pues en Arrate, tal, ¿y qué corredores han pasado? Uno Jon Aguirre, ¿no? Por ejemplo, o en Erlaich en Bidasoa, ¿no? O sea, era un corredor pues que estaba en los momentos duros, ¿no? De verdad. Y bueno, se le veían esas dotes de escalador. Ha venido aquí, se ha adaptado bien al equipo. No tenemos prisa con él, pero sí tenemos muchas esperanzas de que sea uno de los futuros escaladores españoles de más nivel, sin ninguna duda, además. Decidí venir al Ken Pharma porque me hablaban todos que es un equipo, que todos se llevan muy bien entre ellos, que es una piña. Una persona sola no puede llegar muy arriba si está sola, o sea que eso, llevarnos bien con todos y mejorar como persona y como ciclista. Tengo una muy buena relación con él desde que entró en el equipo. Él ha entrado muy bien en la dinámica, se ha hecho amigo de todos, es muy buen compañero. Me lo paso muy bien con él, he compartido habitación en muchas carreras, en concentraciones, y es un tipo genial. Jon Aguirre fuera de la bici es una persona sencilla, normal, y que sobre todo se lleva muy bien con todo el mundo, y si se puede estar todo el día riéndose, pues así estamos. Las inquietudes que tengo más allá del ciclismo, al final me gustan mucho los coches y las motos, digamos, y eso, me gusta, si tengo algún rato libre, pues ir con la moto al monte o con el coche, pero ahora que en la temporada, como hay que cuidarse mucho y es bastante peligroso, nos intentamos no hacer chorradas y dejamos eso para fuera de la temporada. En mi desarrollo como ciclista al final ha jugado un papel importante el equipo Baqué, digamos, porque en ello hice 2 años y me apoyaron mucho y me enseñaron mucho los directores y los jefes que tuvimos, y en este momento me están ayudando mucho Manolo, Juanjo y Josune y todo el equipo de Ken Pharma, que al final están todo el día pendiente de ti y que no te falte de nada, y eso al final sin querer te hace mejorar como ciclista y como persona. Le veo siendo un escalador que final en alto que haya, final en alto que va a disputar, ¿no? Le veo seguro, o sea, un seguro de vida va a ser en todas las subidas duras, pues porque sus números así lo dicen, su calidad también y su ambición también, ¿no? Yo sinceramente creo que lo único que le falta es un poquito de tiempo, ¿no? Porque evidentemente no es un rodador,
pero es capaz de rodar en un pelotón de nivel, no sé si decirte World Tour, ¿no? Pero el nivel al que nosotros corremos, algo que es muy importante porque hay escaladores que son capaces de hacer una subida muy rápido, pero no son capaces de aguantar el ritmo ese hasta la última subida, ¿no? Jon Aguirre ha demostrado que sí, evidentemente aún tendrá lagunas, pero cada vez van a ser menos y cada vez va a ser más seguro. Yo le veo consiguiendo victorias. Moviéndose mucho, intentándolo para arriba, para abajo, un corredor en cabeza de pelotón. Jon Aguirre sí que tiene buen potencial, tarde o temprano sacará todavía esa espinica que tiene dentro. Le veo disputando carreras de bastante nivel en las que haya días de alta montaña, como bien he dicho antes, que es su mejor terreno. Es un chaval también de mucho futuro, tiene una ilusión terrible, tiene una afición terrible y eso le va a hacer crecer. Le vemos que es un hombre que no solo camina para arriba, se defiende muy bien en el plano, por lo tanto creemos que va a ser un ciclista bastante completo y que conseguirá sus metas. Dentro del equipo he aprendido sobre todo que tenga mucha paciencia, nos recuerda muchas veces que no hay que tener prisa, que hay que tener constancia, pero esperemos que de aquí en adelante con Ken Pharma podemos subir más veces al podium y seguro que será más bonito.